¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy con una vista puesta en Europa, un continente enfermo de wokismo. Hoy hemos conocido el dato de inflación en Europa, en la zona euro, uno de los datos más esperados por los analistas, en todo el mundo, por los analistas bursátiles. Cada vez que hablamos de la bolsa vemos cómo todos los analistas financieros están con una vista puesta en la inflación y con el otro ojo están controlando lo que hace el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, respecto a los tipos de interés. Bueno, pues en Europa ha salido el dato de inflación. ¿Qué dice el dato de inflación en Europa? Que sube y lo hace al 2,7% desde el 2,4%. Eso es la Unión Europea. La eurozona, el 2,4%. La Unión Europea el 2,7%. Sube en este caso la inflación y sube por encima de ese umbral que es el que el Banco Central Europeo se puso como estándar, que era el 2%, y sube después de haber subido de una manera muy notable en años pasados. Es decir, recuerden que la inflación es un fenómeno acumulativo, no es un fenómeno de que si hoy sube un 2 y ayer subía un 13 es que ha caído un 11%, no. Lo que ha hecho ha sido frenarse, pero la subida se acumula frente a la subida anterior, con lo cual lo que estamos viendo es que los precios continúan al alza en Europa. La inflación sigue siendo un problema para Europa, pero como también lo es el crecimiento, el Banco Central Europeo ha decidido mantener la política de bajadas de tipos de interés, y precisamente el continente europeo, la eurozona y el continente europeo, es el tema que le traemos en el día de hoy a debate, al análisis en Con Ánimo de Lucro. ¿Por qué? Bueno, pues porque Europa es un continente que sufre una grave enfermedad que algunos le llamarán wokismo, otros estatismo, otros excesivo intervencionismo, pero que en definitiva lo que ha hecho ha sido, pues los efectos, lo que estamos viendo hoy son los efectos de haber dejado los destinos del continente, del viejo continente, en manos fundamentalmente de burócratas, que han estado pendientes de ver hasta qué punto nos suben los impuestos en materia energética, con esos derechos de emisión. Primero fue el protocolo de Kioto, todas las cumbres del clima que ustedes recuerden han ido haciendo que cada año se vayan pagando más y más impuestos por producir, impuestos por consumir energía eléctrica, llamados, como decimos, derechos de emisión. Ha sido un continente que ha tenido más foco en la famosa Agenda 2030 que en el ser capaz de producir más y mejor que otros. Ese foco que no han perdido economías como la China o como la norteamericana, en España sí ha sucedido, en Europa ha sucedido, y por eso aquel país que solía ser el motor de Europa, como es Alemania, ha dejado de serlo. Hoy es de los farolillos rojos de la Unión Europea en lo que a crecimiento se refiere. Alemania se dio un tiro en el pie en una de sus principales industrias, la automotriz, haciendo caso a los mantras que dejaba la Agenda 2030 y que se ponía como objetivo que todo el parque móvil europeo fuera eléctrico a prácticamente 5 o 10 años vista, sin darse cuenta de que esa tecnología no estaba madura ni desarrollada todavía como para que pudiera darse un nivel de implantación como el que se estaba exigiendo. Pero eso sí, a la industria se le exigía que solo fabricara coches eléctricos y no de otra índole. Esto ha hecho que sufra y mucho la industria europea, porque además ha tenido que cambiar el modelo productivo con las dos manos atadas a la espalda. Insisto, con unos impuestos sobredimensionados en virtud de esos derechos de emisión que han tenido que pagar todas las industrias por consumir energía eléctrica, y la industria automotriz es de electrointensiva, es decir, necesita mucha energía para producir los coches, y por otro lado pues todo el desarrollo de políticas intervencionistas basadas en deuda y basadas en círculos o en circuitos de deuda que solamente han favorecido a aquellas empresas que se confesaban verdes y siguiendo los criterios ESG. ¿Qué criterios ha seguido, para que nos entiendan ustedes y en resumen? ¿Qué criterios ha seguido la Unión Europea, la eurozona, me da igual, el viejo continente en su conjunto, a la hora de marcarse los objetivos de productividad para los próximos años?
riesgo-beneficio. No. Los objetivos han sido lo que marca la Agenda 2030, los famosos objetivos del milenio, el ser capaces de ponerse un sello a su empresa que fuera ESG, no qué es más productivo, qué está demandando la gente, qué es necesario en el día de hoy, qué es lo que el mercado me está diciendo que va a funcionar mejor o peor, dónde están las determinadas... No. Nada de eso es lo que ha seguido la industria europea, el comercio europeo, el mercado europeo. No. Lo que ha seguido ha sido la agenda marcada por los burócratas europeos. Mucho de esto que les estoy diciendo ya viene en el informe Draghi, que ponía el dedo en la llaga y decía que Europa se estaba quedando muy rezagada frente a los competidores como son China o Estados Unidos. Y es que Europa ha renunciado, se ha apeado de la pelea por el liderazgo mundial, no ha peleado por las patentes, no ha peleado por la tecnología. Hoy, ¿quiénes están a la vanguardia? ¿Quiénes están marcando el paso de la evolución, del progreso en todo el mundo? Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur. Estos son los países que están marcando la vanguardia en la evolución tecnológica, en la evolución industrial, en la evolución del desarrollo de nuevas tecnologías. Europa se ha quedado atrás. Es que en Europa ya no se producen ni siquiera los mejores coches del mundo. Antes Alemania era la meca, ahora hay que preguntarse dónde están. Alemania no ha vendido un solo Mercedes en China, cuando era uno de sus principales mercados. Estamos ahogándonos y lo hacemos al ritmo que marcan los burócratas, enfermos de wokismo en Europa. Vamos a tratar este asunto con profundidad, vamos a buscar todos los datos, vamos a buscar los mejores expertos, pero como siempre, antes, aquí en Es Radio Libre Mercado, la portada de nuestro periódico, la portada de Libre Mercado con Beatriz García. Con Beatriz García, que ya me acompaña, jefa de Libre Mercado. Además, hoy te tengo por partida doble, cosa que me encanta. Todos los viernes. Los viernes, luego nos vemos después de la 1 con esa mentira económica, pero antes hay que repasar la portada de Libre Mercado. ¿Qué nos estás ofreciendo ahora mismo? Pues mira, llevamos una noticia que es una respuesta a Irene Montero, porque ayer la ministra, ex ministra, por suerte para todos, dedicó un vídeo a burlarse de los afectados por la ocupación. O sea, ella pues hablaba, miraba en Idealista pisos, los precios de los alquileres y decía, madre mía, 1.700 euros un alquiler, jolín con estos ocupas, madre mía, un Airbnb, pero bueno, qué vergüenza esto de los ocupas. O sea, negando completamente que haya gente que se quede en un piso que no es suyo sin pagar. Nosotros estamos prácticamente a diario, y gracias al seguimiento que hace Sandra León de estos casos, prácticamente todos los días nos llegan a la redacción casos de afectados por estos ocupas, de los que Irene Montero se ríe, que niega, que cree que es un invento de la fachosfera. Pues la verdad es que no. O sea, que esta señora debería ahorrarse esos vídeos, porque ofenden a gente que está viviendo auténticos dramas, como el que llevamos hoy, que es Adrián, viudo, con una hija y obligado a mantener a una inquiocupa que encima tiene la poca vergüenza de alquilar habitaciones de su propio piso y lucrarse con alquileres que les cobra a sus inquilinos, esta ocupa, hasta 700 euros al mes, mientras Adrián le tiene que pagar los suministros y mantener a esta delincuente. Encima, hombre es argentino. Que habrá sido declarada vulnerable, probablemente. Efectivamente, vulnerable, y mira cómo hace negocio. Pues este argentino huyó de Argentina, pues huyó prácticamente del peronismo y se encuentra en España una situación que pensaba que solo ocurría en su país. Encima pues tiene una historia personal muy dramática. Su mujer murió joven de cáncer, tiene que sacar adelante a su hija y tiene que soportar a esta persona que vive a su costa y gana dinero realquilando sus habitaciones. Es una cosa completamente demencial. Terminaremos viendo a las autoridades de este país, Beatriz, diciéndole a este señor que lo que tiene que hacer es irse y él ocupar otra casa y hacer lo mismo. Es que, o sea, yo creo que la gente por lo menos ya se lo empieza a plantear. Otra cosa que lo haga, pero que se le pase por la cabeza no me extraña. Vamos. Lo que está sucediendo en este país con la ocupación es demencial. Es demencial.
es para acoger al Estado. Mira que nos quejamos y estuvimos haciendo el análisis en su día, Bea, de la ausencia del Estado en el caso de la Dana, cosa que es que fue sangrante y yo creo que lo recordaremos todos los españoles como un hecho histórico sin ninguna duda, pero la ausencia del Estado, o mejor dicho, la presencia en la mala dirección del Estado, en el caso de la vivienda, es espectacular. O sea, tú te compras una casa con el sudor de tu frente, con el esfuerzo, o recibes una casa de tus padres con el esfuerzo de tus padres que tuvieron en su día para poder comprar esa vivienda y luego dejarte a ti en herencia, y aparte de freírte impuestos, aparte de literalmente freírte impuestos durante toda la vida útil de esa vivienda, además resulta que te la usurpan, se quedan con ella, te incumplen el contrato, te dejan de pagar, se lucran con tu casa y eres tú el que la tiene que mantener a esa persona. Efectivamente. Es que es impresionante. En este caso, esta víctima está pagando la hipoteca. Ha tenido que dejar de pagar la hipoteca y todavía tiene a esta señora dentro de su vivienda desde antes de la pandemia. Desde 2023 no le paga ni un euro. Él ha tenido que dejar de pagar la hipoteca, le van a embargar la casa. No puede permitirse una hipoteca y pagar el alquiler porque esta señora no se va de ahí. Una señora que tiene el resto de las habitaciones alquiladas. O sea, es que esto es para pedir el desahucio exprés inmediato. Esta señora tiene que salir de la casa de este pobre hombre ya. Desde luego que sí. Bea, ¿y qué nos preparáis para el finde? Bueno, pues vamos a hablar de las pensiones y de por qué cada vez será más difícil arreglar este desaguisado, este desequilibrio en el sistema, y vamos a explicar, Domingo Soriano, que es el mejor en este ámbito, nos va a explicar y en otros muchos. Por qué cada día que pasa es más difícil solucionarlo. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa pieza de Domingo Soriano. Querida Beatriz, muchas gracias. No te vayas muy lejos, que luego a la 1 te quiero aquí. Hasta luego. A hablar de Adiós. mentiras. Bueno, y nos vamos a meter ya en harina con el tema del día de hoy. El programa de hoy lo hemos querido titular Europa enferma de wokismo. Y es que, bueno, pues con la ayuda de la percha informativa que hoy nos dejan dos datos. Por uno, el informe sobre la inflación, tanto en la Unión Europea como en la Eurozona, así como los datos de crecimiento de los países europeos, en donde vemos a Francia y Alemania comandando el farolillo rojo de los países de la Unión. Aprovechando estos dos datos, hemos querido entrar en profundidad en el problema que atraviesa Europa. Un problema, el europeo, que es muy importante por la tendencia y por lo difícil que va a ser revertirlo, por lo difícil que va a ser empezar a solucionar el problema que tiene nuestro viejo continente en el que estamos y en el que precisamente nuestro país refleja mucho y muy bien esas políticas que han llevado a Europa a perder cualquier tren que queramos coger, el de la vanguardia, el de la prosperidad, el de la competitividad, el de el bienestar de sus ciudadanos. Todos estos trenes los estamos perdiendo, y los estamos perdiendo por un empeño absolutamente suicida de nuestra clase política, de nuestros burócratas en Europa, por asumir una serie de retos, de objetivos que nada tienen que ver con esos que les comentaba, sino con pues una agenda plagada de buenas intenciones y malos resultados, como es la Agenda 2030. Tenemos unos objetivos marcados por unos frontispicios absolutamente inasumibles en lo que a parque móvil se refiere, en lo que a consumo eléctrico se refiere, en lo que a generación de energía eléctrica se refiere, y todo solo por una agenda ideológica. Detrás no hay ninguna otra preocupación real que no sea una agenda ideológica. Pero esto no solo lo digo yo, esto también lo reflejan los datos. Y por eso tengo a mi vera a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Porque, oye, era un reto importante el del programa de hoy. Tenemos muchos datos que ofrecer y tenemos muchos datos con los que dibujar lo que está sucediendo en Europa enfrentado a lo que pasa en otros países del mundo desarrollado también, porque tenemos que decirlo, nosotros, Europa no se puede comparar con el continente africano en términos de desarrollo, en términos de productividad, en términos de estándares de nivel de vida. No se puede comparar prácticamente en ninguna macro magnitud.
pero sí con aquellos polos de desarrollo en el mundo, como es fundamentalmente Estados Unidos y países asiáticos que están cosechando unas cifras de crecimiento enormes, como es China. No deja de ser una dictadura comunista, hay mucha pobreza en China, pero también hay un polo de desarrollo espectacular. Con lo cual, ¿cuál es la posición que ocupamos y cuáles son los datos que se avalan? Bueno, lo que tenemos es que para este año 2025 se prevé que la Unión Europea crezca en términos de PIB un 1,5% y la eurozona un 1,3%. Y luego en 2026 la Unión Europea se prevé que crezca un 1,8% y la eurozona un 1,6%. Entonces, en este aspecto hay que tener en cuenta que Alemania va a ser el gran farolillo rojo de la región, porque para este año pues crecerá apenas 7 décimas. Y en segundo lugar tenemos también a Francia con un crecimiento de apenas del 0,8%. En cambio, si vemos los datos de Estados Unidos, vemos que los analistas explican que para 2025 probablemente crezca en torno al 2,2%, que si bien es cierto es una ralentización de los datos de este año, porque anualizados en 2024 habría crecido el PIB un 2,8%, aún así sigue siendo sigue siendo mayor que la previsión que hay para los países como Alemania o Francia e incluso para el conjunto de la Unión Europea. Es decir, Estados Unidos sigue creciendo, Estados Unidos además tiene unos datos de empleo envidiables. Aparte, Estados Unidos lidera junto a China, bueno, China la verdad que lo hace con mucho, un índice que nos explica un poco qué posición ocupamos respecto a la vanguardia en el mundo del desarrollo, la prosperidad, los avances tecnológicos, los avances que nos permiten ser mejores como sociedad, ganar esperanza de vida, ganar estándares de vida. Esto que siempre decimos, oye, la evolución, qué rápido va en el mundo, pues se produce porque hay dinero, hay empresas que invierten en este tipo de avances. ¿Qué pasa? Que tenemos dos países que van como una moto en este sentido, otros dos que pelean por alcanzar puestos mejores en este liderazgo, y luego un conjunto de países como es la Unión Europea con su Oficina Europea de Patentes, que intenta acercarse a estos dos. Hablamos de todos los países de la Unión Europea frente a países como Corea, Japón, Estados Unidos o China. Efectivamente, si vemos los datos de 2021 de la Organización Internacional de la Propiedad Industrial, vemos que el número de patentes que China registró pues alcanzarían el 1,5 millones, ¿vale? Y mientras que Estados Unidos sobrepasa o casi llega a las 600.000. En cambio, Japón supera por poco las 300.000 y Corea del Sur, en cuarto lugar, las 200.000. Si luego queremos ver países europeos, pues tenemos ya en quinto lugar a la Oficina Europea de Patentes, con 174.000 patentes en total, y Alemania en sexto lugar, con casi 70.000. Esto lo que nos muestra es que pues la innovación europea se está quedando atrás. Y de hecho, aquí hay que incidir en una cuestión, y es que justo detrás de Alemania teníamos a la India, con más de 50.000, y esto en parte explica unos datos que se han publicado recientemente, y es que las previsiones lo que demuestran es que la India en 2029 podría superar en términos de PIB a Alemania. Y de hecho, en 2024 el crecimiento económico de la India fue del 7% y se espera que para 2025 sea del 6,5%. Es decir, mientras países, pues digamos con unos estándares no homologables a los europeos, como pueda ser India, está viendo cómo se desarrolla su economía y cómo empieza a crecer, vemos que China nos pasa a todos en índice de patentes, que es una de las muestras de cómo va el desarrollo intelectual y el avance en los en la vanguardia de la evolución tecnológica. La tenemos ahí en primer lugar, pero Estados Unidos, Japón, Corea están tratando de competir. Ahí Europa va rezagadísima, porque si tomamos la Oficina Europea de Patentes como referencia aglutinadora de las patentes en el viejo continente, vemos que no competimos, y país por país únicamente Alemania ha estado ahí manteniendo el tipo. Eso es, y todo esto se suma también al índice de libertad económica que elabora la Fundación Heritage en Estados Unidos, cuyos datos con relación al año 2024 demuestran que en primer lugar se posicionó Singapur, en segundo Suiza, en tercero Irlanda, en cuarto lugar Taiwán y en quinto Luxemburgo.
Claro, aquí hay 3 países europeos, pero que hay que destacar que no siguen la tendencia de las grandes potencias europeas en cuanto a estados, como son Francia, España o Alemania, que en cambio pues se situaron bastante más abajo. En el caso alemán fue en el puesto número 18, pero luego tenemos que España fue en el puesto 55 y Francia en el 62. Muy lejos de los puestos de cabeza de este índice de libertad económica. Pero es que el desastre europeo está glosado en diferentes etapas y capítulos. Hemos hablado de la innovación, con esto de las patentes, del crecimiento económico, pero luego, si miramos sector por sector, dentro de aquellos que dominan la esfera económica, como es el energético, el industrial, el agro, los servicios, el turismo, en todos estos sectores, lo que ha ido haciendo la Unión Europea durante los últimos años no ha sido precisamente fomentar que haya una buena competitividad, que nuestras empresas puedan desarrollarse en un entorno muy amigable, que les permitan poder colocarse por delante de otras compañías como las norteamericanas u otras potencias mundiales. No. Lo que han estado haciendo es poner trabas en la producción industrial, poner trabas en la generación energética, establecer cambios de paradigma de un día para otro, obligar a industrias como la automotriz a cambiar su modelo productivo en muy pocos años de una manera muy radical y sin que las tecnologías estén desarrolladas. Los burócratas europeos han frito literalmente impuestos a toda la clase productiva europea, importando más la necesidad de cobrar los derechos de emisión que lo que se estaba produciendo en esas industrias. Se ha hecho que se soporten unas tasas de inflación tremendas con unas cuñas fiscales espectaculares, se ha sobreregulado por ejemplo, el campo, perjudicando y mucho a aquellas regiones mucho más productivas, como es España, la huerta de Europa, como solíamos decir. Hemos establecido una serie de normativas abracadabrantes que la gente del campo, cada vez que se encuentra con una nueva, se lleva las manos a la cabeza. Esto es lo que ha hecho Europa. En materia energética tenemos datos muy elocuentes precisamente de lo que estábamos diciendo. Sí, en materia energética se refleja la dependencia total del viejo continente, ¿no? Porque empecemos por 2020, momento en el cual el 58% de la energía era importada y el 42% producida en el mercado interior, lo cual se agravó lógicamente con el conflicto en Ucrania derivado de la invasión rusa. Y en este momento, en 2021, 2/5 partes del gas en Europa procedían de Rusia, precisamente. Y tenemos que entre 2022 y 2023, esta importación de gas licuado pues aumentó. Pero tal es la dependencia de Europa de este país que en 2024 registró el récord, superando a los 2 años anteriores, y llegando a casi los 20.000 millones de metros cúbicos de gas. Es decir, que Europa se permite el lujo de cobrar impuestos por derechos de emisión, de encarecer el consumo de energía para industrias importantes en Europa como la automovilística, la industria de generación energética, con empresas con presencia en todo el mundo. En Europa no podemos competir porque hay que pagar la energía muy cara, porque además somos dependientes, no tenemos, autonomía en Europa energética, porque además esa Agenda 2030 hace que en países como España incluso nos neguemos la oportunidad de encontrar nuevos recursos o nuevos yacimientos de gas o de petróleo, porque ya prohibimos hasta perforar, y en Europa pasan cosas similares. Estamos pagando la energía mucho más cara que nuestros principales competidores y la cosa se ha situado de tal manera que lo que tenemos que hacer es depender de nuestros competidores para poder desarrollar la industria. Con lo cual, pues como se dice en Román Paladino o en Castizo, hacemos un pan con unas tortas. Estamos dándonos constantemente tiros en el pie en este sentido. Y todo esto a lo que lleva es al empeoramiento de las expectativas que se tienen en el mercado europeo, especialmente respecto a los problemas estructurales que tiene internos el sector manufacturero, sobre todo en Alemania, lo cual, sumado al gasto de los consumidores, que ha sido débil debido a la crisis inflacionaria, pues lo que llevan es a un pesimismo instalado en los mercados con respecto a las bolsas europeas.
Rubén, tenemos al teléfono a nuestro analista cabecera de hoy. Es amigo, aparte de analista internacional y muy buen conocedor del funcionamiento de estas industrias de las que hablamos y también de las normas absurdas que están poniendo desde hace años en Europa a estas mismas empresas. Hablo con Enrique Navarro. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Luisfer, ¿cómo estás? Pues un gusto poder hablar contigo en el día de hoy con una patata caliente importante, porque el problema que tenemos entre manos, Enrique, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, es que no podemos atribuir a los problemas que atraviesa Europa de falta de competencia con sus principales rivales en el mundo desarrollado, no se lo podemos atribuir únicamente a un sector, no se lo podemos atribuir al mal desempeño de una industria en concreto. Es un cúmulo de circunstancias que se han ido desarrollando durante los últimos años y que han erosionado la productividad europea hasta unos límites que preocupan hasta el propio Draghi, ¿no? que publicó ese informe. Bueno, yo creo que sí podemos encontrar un punto en común, o diríamos la causa de todos estos problemas que se llaman básicamente los gobiernos europeos y el gobierno de la Unión Europea. Los burócratas. Sí, vamos a decirlo así, pero más los políticos, ¿no? Y no con esto quiero atacar a la política, quiero decir que todo lo que está pasando es consecuencia de decisiones políticas. No ha ocurrido por azar, no ha ocurrido porque hayan cambiado las circunstancias. Todo es un proceso de cúmulo de decisiones políticas, sobre todo de los últimos 25 años, 30 años, ¿no? Desde que digamos, el mundo se transforma con la revolución digital y nosotros seguimos apegados, los que tienen industria, los europeos que tienen industria, pues apegados a modelos industriales que ya están caducados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todas las decisiones que se han tomado, todas y cada una de las decisiones que se han tomado en, digamos, macroeconómicas o macropolíticas en Europa, han ido justamente en perjudicar la competitividad de la industria europea que básicamente, si analizamos la evolución de los últimos 25 años, el gap, como ha crecido un 50%, ha crecido el gap de competitividad con Estados Unidos, en detrimento nuestro, con Asia no digamos. Luego, por tanto, sí, hay un culpable, son decisiones políticas de todo tipo, económicas, políticas, geoestratégicas, que han llevado a esta situación. Es verdad que tenemos ese punto en común, pero quiero comentar contigo algunos agregados de los que hemos ido mirando para el programa de hoy. Patentes. Europa aparece en quinto lugar dentro de la Oficina Europea de Patentes, que entiendo aglutina a los países de la Unión Europea. Es decir, que cada país por sí mismo, ya vamos, no te digo que compitas, que está fuera de la competición. Tenemos a China y Estados Unidos encabezando ese ranking. En el informe Draghi nos hablaba mucho de China, de la falta de competitividad de la economía europea frente a China. Nos hemos olvidado de tener objetivos en el medio y en el largo plazo en lo que se refiere a pues desarrollo de nuevas tecnologías, querer estar a la vanguardia de alguna de las industrias. Pero el caso es que da la sensación de que Europa bajó los brazos, se miró el ombligo y aquí acabó todo, ¿no? Mira, para conseguir lo que ha conseguido China y Estados Unidos en lo que va de siglo, hacen falta tres elementos, ¿no? El primero es talento, o sea, necesitas gente capacitada, gente preparada, gente con ambición, y si analizamos todos los rankings de educación de las universidades europeas, de lo que es la juventud, nos encontramos con una escasez de talento enorme. Como tú sabes, yo estoy consejero de una empresa de ingeniería donde hay centenares de posiciones sin abrir, donde cubrir una plaza requiere más de 150 entrevistas con el coste que eso tiene. Luego, por tanto, lo primero que hace falta es talento, y Europa pierde talento a raudales todos los años por todas estas políticas educativas y por todo el cambio social que se ha producido. Segundo elemento que necesitas es venture capital. Necesitas dinero dispuesto a invertir a riesgo. Hoy en día el 30%, en los últimos 25 años, el 30% de las iniciativas que se han desarrollado en Europa han terminado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí no hay capital a riesgo. El capital europeo es conservador y, por tanto, si no hay dinero dispuesto a financiar proyectos de alto riesgo, pues no habrá proyectos. Y luego hay un tercer elemento, que es, supongamos que hay talento y supongamos que hubiera dinero, pero luego resulta que llevar esos desarrollos al mercado
Es imposible por los costes regulatorios, por los costes energéticos, por los costes de mano de obra, etcétera. Con lo cual, digamos, es absolutamente imposible que sin esos tres elementos podamos tener patentes, porque nadie se pone a investigar si al final no va a tener un resultado en el mercado. El problema es que estos cambios que históricamente se producían en siglos ahora se producen muy deprisa. Hemos perdido un tren que no podemos recuperar porque lo han ganado otros y no estamos en condiciones de robarle a China o robarle a Estados Unidos lo que llevan 25 años consiguiendo, porque, digamos, ya hemos perdido ese tren y por tanto tenemos que pensar en que la Europa que hemos conocido ha muerto y ha venido otra muy diferente que no será tan avanzada como aquella que lideró el mundo, pero tenemos que acostumbrarnos a que el liderazgo europeo del mundo es algo que languidece. Hablamos en el arranque del programa, Enrique, de que a todas luces esta deriva que estamos aquí dibujando de lo que está haciendo la Unión Europea durante los últimos años responde únicamente a una agenda que se puede calificar de ideológica, por lo que comentábamos antes. No tenemos ningún tipo de objetivo de competitividad en sí mismo, sino hemos perseguido créditos verdes, hemos perseguido sellos ESG, hemos perseguido cambios de modelo productivo en el sector del automóvil, hemos perseguido renaturalizar el campo en lugar de mejorar y generar una productividad de productos de mayor calidad, cada vez con menor coste y utilizando menos terreno. No, hablábamos de naturalizar el campo, de separar las matas, de no quitar las malas hierbas entre bueno, estas son las normativas que tenemos, no utilizar no sé qué, o sea, en lugar de decir, oye, lo que tenemos que hacer es encontrar fertilizantes cada vez mejores, es no utilizar tales fertilizantes o tales otros, cosa que sí que lo vamos a permitir en otros países a los que terminaremos comprándole la fruta y la verdura porque en Europa será tan cara y será tan ineficiente que será imposible de comprar, ¿no? O sea, todo responde a ideología, ¿no? No parece que haya detrás ningún plan maestro con alguna excusa que se nos antoje homologable, ¿no? A ver, analicemos un poco la historia de Europa y cuál ha sido, diríamos, la principal preocupación de los gobiernos europeos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tú lo podemos llamar como quieras, agenda ideológica, agenda 2030, agenda del estado de bienestar. El problema es que Europa, por su propia trayectoria, todos los gobiernos socialdemócratas de derechas y de izquierdas que han gobernado Europa desde el año 45, tenían un objetivo, que era, diríamos, proteger socialmente a una población para evitar que se dieran las condiciones de una guerra mundial que fue terrible, de 2 guerras mundiales, ¿no? Por tanto, el principal objetivo de los gobiernos siempre ha sido la estabilidad social. El primer gran empujón que tiene Europa en pleno proceso de descolonización, porque claro, Europa vivió durante 200 años de la explotación de las colonias, ¿no? Con el proceso de descolonización, pero bueno, vino el plan Marshall que inyectó una cantidad de dinero en una economía de gente joven, de gente que venía de la guerra, sobre todo en Centro Europa, y es ese centro de Europa y norte de Europa el que tira y hace de la Europa pues lo que llegó a ser, ¿no? Cuando Europa en los años 70 y 80, pues diríamos, de alguna forma empezaba a consolidar su modelo, vino todo lo que fue la caída de la Unión Soviética y toda la integración de la Europa del Este, especialmente en Alemania, ¿no? Con lo cual hubo que reactivar otra vez toda esa política proteccionista para incorporar a 150 millones de personas que venían del este de Europa a ese plan social, ¿no? Y cuando por fin parecía que ya a estos también los habíamos absorbido, que no lo hemos hecho de todo, tenemos el problema de absorber una población inmigrante que ha llegado a Europa en una cantidad muy importante que también tenemos que proporcionarle. Entonces, para conseguir eso ha habido que sacrificar muchas cosas, porque todos sabemos que la economía es administrar recursos escasos. Hemos tenido que abandonar nuestra seguridad. Hemos tenido que buscar proveedores baratos fuera para mantener precios competitivos, y es lo que señalabas de la agricultura. ¿Por qué compramos fuera? Porque producir en Europa es carísimo por los costes laborales, por los costes regulatorios, por los costes medioambientales. Entonces, todo ha sido, ¿por qué compramos en plataformas online y compramos en China a unos precios? Porque todo el sistema se ha basado en buscar esa protección de la sociedad.
y tener un gran sistema de seguridad social, tener un gran, etcétera. Pero al final, ¿qué ocurre? Que todo esto no se puede financiar si no hay crecimiento. Y ese es el drama. O sea, es que Europa ha equivocado la prioridad, mientras que la prioridad de China y de Estados Unidos ha sido crecer y ha sido generar riqueza, la de Europa ha sido distribuir una riqueza que ha ido languideciendo año a año y diríamos dinamitando las bases del crecimiento, que es el esfuerzo, que es la inversión privada, que es la iniciativa, de tal manera que al final es una fórmula explosiva terrible y es que efectivamente lo que tú dices, al final los productos agrícolas los compraremos fuera, la energía en lugar de producirla en centrales nucleares, recordemos que la energía, se lo señala bien el informe de Draghi, es una de las claves de nuestra falta de competitividad. Y aquí estamos en una agenda energética que nos perjudica. Hicimos una gran resolución que fue depender de Rusia, pero claro, ahora se nos ha caído Rusia, pero es que esa decisión era una mala decisión en su momento, ¿no? Entonces, al final, efectivamente, es toda, por eso señalaba a los gobiernos burócratas que a veces con buenos deseos no se puede gobernar. O sea, pretender gobernar un país o un continente pensando en darle como a un niño pequeño todo lo que se le pueda dar, al final se acaba la bolsa y la bolsa, pues, por mucho que lo estiremos con la deuda, se acaba. Tiene Rubén Folguera una pregunta para ti, Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle sobre política monetaria dos cuestiones. Por un lado, ¿cree que el tratar de homogeneizar las economías bajo un mismo patrón monetario ha podido afectar negativamente? Y luego, ¿qué papel ha jugado la política monetaria de tipos de interés ultra bajos y si ha podido zombificar de algún modo la industria europea? Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, uno de los grandes éxitos que ha tenido Europa en los últimos 30, 40, 50 años ha sido la gran apertura del comercio internacional. O sea, Europa se ha beneficiado de un crecimiento del comercio internacional brutal que le ha hecho exportar sus productos e importar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el euro como moneda de referencia ha sido un factor fundamental. Hablo del conjunto, luego podríamos analizar vencedores y vencidos, ¿no? En cada una de estas políticas, ¿no? Pero, digamos, en el conjunto, el euro ha sido algo brillante para, diríamos, en ese marco de liberalización del comercio, que no es a lo que vamos, con lo cual tenemos que volver a plantearnos si esto que nos servía en un marco nos puede servir para un marco muy diferente, ¿no? Luego, lo segundo es que la economía europea, ¿por qué estamos donde estamos? Porque la economía europea lleva mantenida artificialmente con el respirador por lo menos 25, 20 años. O sea, la economía europea que vemos en las estadísticas, esto cuando nos dicen, hombre, mira la economía que bien va, o mira las estadísticas, eso es falso, eso es porque está con el respirador, es como el que le falta el aire y con el respirador se encuentra bien, pero claro, cada vez que le retiras un poquito, que sería una crisis pequeña, pues casi se nos va el paciente, ¿no? Entonces, toda esta política de inflar, de insuflar dinero, porque al final, a la gente hay que explicarle, bajar los tipos de interés significa que el dinero es más barato y que, por tanto, metemos más dinero en el mercado, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocurre? Que al final llevamos con una economía de ficción ficticia. O sea, la economía española y la economía europea desde principios, desde 2006, es una economía ficticia que se ha vivido en respirador. Cuando han subido un poco los tipos de interés, ¿qué nos hemos inventado? Nos hemos inventado fondos como los Next Generation para suplir, diríamos, para seguir regando, para seguir imprimiendo billetes. Para que no se pare. El problema es que Europa es un enfermo que si no le tenemos el respirador puesto y cada vez con más oxígeno se nos muere, ¿no? Pero claro, ahora que los Next Generation se han terminado, que es deuda, o sea, volvemos a decir, es deuda, y los tipos de interés todavía se mantienen, pues claro, Europa ahora mismo, ¿qué le pasa a Alemania? Que es, diríamos, la parte de, a ver cómo lo diré, son los pulmones de Europa, ¿no? O sea, cuando tú tienes una enfermedad, pues hay órganos que se ven afectados primero, que como son por los países industriales. Pero nos vamos a una situación en la cual no se puede estirar más, porque al final, volvemos a lo mismo, tú necesitas sacar liquidez, el sistema no funciona y por tanto yo creo que sería el momento quizá de que Europa, y seguro que Alemania lo está pensando, de replantear sus políticas monetarias. Europa debería pensar a qué modelo hace que esto sea sostenible. Pero vuelvo a decir, es que el sistema se ha hecho de tal manera que ya tenemos una dependencia que es como una droga, ¿no? Para nosotros ya
la deuda y el dinero de papel es una droga de la que no podemos prescindir, salvo que estemos dispuestos, como dice el informe Draghi, pues a pasar por un síndrome de abstinencia de una generación. Y no lo estamos, y no lo vamos a hacer. Sin duda alguna. Enrique Navarro, analista político, analista internacional, te agradezco mucho que hayas querido estar con nosotros y bueno, pues te volveremos a llamar dentro de poco para volver a analizar. Esperemos que con mejores noticias. Bueno, serán en otro campo. Eso es. Un abrazo muy fuerte, Enrique. Gracias a ti, un abrazo, chao. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero. Bueno, y después de analizar el desastre en Europa, yo creo que la intervención de hoy de Enrique ha sido muy clara, muy evidente respecto a todos los problemas que está atravesando el viejo continente y cómo se venían fraguando desde hace tiempo, pero no podemos dejar de mirar a uno de los indicadores que hablan de que Europa está peor que el resto del mundo desarrollado, que es el de la bolsa y los mercados. Nos vamos ya a asomar a lo que está pasando hoy en bolsa. Y lo hacemos ya con nuestro analista de cabecera bursátil del día de hoy, que no es otro que Gustavo Martínez, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, asesor financiero y amigo de Con Ánimo de Lucro. ¿Cómo estás, Gustavo? Pues muy bien, yo también me encuentro muy contento de estar contigo, Luis, y Con Ánimo de Lucro, que aprecio mucho el programa. Bueno, pues aquí estamos para contar lo que está pasando. Vamos a echar un vistazo en primer lugar a lo que nos dice el principal indicador de nuestro mercado, que hoy está cotizando con cierta alegría, un 0,62% arriba, rozando los 12.000 puntos, 11.914, después de conocer el dato de inflación en la Unión Europea, que no ha sido catastrófico, sigue subiendo, no ha sido catastrófico, con lo cual los analistas consideran que sigue habiendo margen para continuar bajando tipos en Europa. Primera apreciación respecto a este dato de inflación y cómo crees que lo interpreta el mercado. Bueno, yo creo que cualquier excusa, por mínima que sea, es buena para Europa para rebajar los tipos de interés, porque Europa necesita urgentemente rebajar los tipos de interés. No digo que sea lo que se debe de hacer, ni mucho menos. Yo creo que Europa, pues al igual que el mundo, necesita tener unos tipos de interés más elevados, porque la inflación ha venido para quedarse y va a haber repuntes en la inflación, pero cualquier mínimo balón de oxígeno que pueda dar el Banco Central, las noticias, pues va a ser bien acogida por los mercados que se van a lanzar a comprar, ¿no? Al mínimo que vean que efectivamente los bancos centrales pues necesitan generar inflación a futuro y no en el presente, ¿no? Entonces yo lo que creo es que al final lo que va a pasar es que es una especie de pegarle un patadón a la pelota y engordar para morir, y veremos en qué deriva, ¿no? Vamos a ver en qué deriva. De momento lo que sí que estamos viendo es el efecto de esas políticas de exceso de liquidez en los mercados durante tantísimos años, con los tipos negativos que han alimentado algunas industrias, en este caso en Estados Unidos, y que nos ha regalado un rally alcista en la bolsa americana brutal. Pero hoy nos encontramos con informaciones en prensa especializada como la que nos dice que Wall Street se instala en territorio burbuja con una prima, es decir, un sobreprecio sobre el multiplicador de beneficios habitual que suele tener de media el mercado norteamericano. Los analistas esperan que continúe engordando sus ganancias este 2025, aunque por ellas ya se pague un multiplicador más alto de lo habitual. Nos habla de un PER, un Price Earning Ratio, de 21,9 veces, casi 22 veces beneficios, lo que supone una prima del 22,7% respecto a su multiplicador de la última década. Es que estamos hablando que hemos cerrado 2023, que era con un 23% arriba de rentabilidad. Esto para un índice es una barbaridad. Es una barbaridad, pero una auténtica salvajada. Es más, es que la rentabilidad promedio suavizada a lo largo de la historia del Standard & Poor's 500 es 6% por encima de inflación, es decir, estamos hablando de un 8,5% nominal, 9% nominal o un 7% real si descontamos inflación, y eso es lo que realmente hay que tener en cuenta, porque en todos los periodos, en todos los ciclos económicos ha habido revoluciones en cuanto a tecnología se refiere, revolución industrial, revolución de todos los sectores que han sido, incluso hemos salido de guerras
mundiales, que es cuando más potencial crecimiento tienen las empresas y cuando más rápido se crece, y las salidas de las grandes depresión. Pero es que esta salida de la depresión que hemos tenido desde el año 2008 ha sido, digamos, prolongarla de una manera que es bestial. Piensa que en el año 2009, Luis, si no mal recuerdo, el Standard & Poor's 500 tocó un mínimo en los 700 puntos, ¿no? Desde el año 2009 hasta el 2025, que estamos ahora, aproximadamente son 15, 16 años, ha multiplicado por 9, ¿no? Lo cual lleva a tener unos retornos del 16%. Esa es la prima de la que habla ese recorte del que más me has comentado. Entonces, claro, si tú al final quieres ver más o menos en qué se traduce esto, pues resulta que por mucho que tú pienses que la tecnología o más bien la inteligencia artificial puede suponer una revolución de la producción, es que estás pagando de sobra esa revolución de la producción, porque estás exigiendo al índice un PER 22-23, que en realidad es más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, 22-23, que es un 4% por estar invertido en renta variable y por desconocer los flujos de caja que van a generar las compañías a futuro, y por no saber qué va a pasar con el ciclo económico, porque si viene un crash, y eso pasa en los mercados y en los ciclos, en la economía, porque la economía es cíclica, entonces tú te puedes comer una caída de un 30 perfectamente, y no estás ponderando justamente el ratio beneficio-riesgo, ¿no? Entonces, en mi opinión, yo no sé si estamos en burbuja, yo creo que eso es un debate un poco complejo, sí que creo, y bastante subjetivo, sí que creo que hay indicios de burbuja instalados en el mercado. No es una opinión personal mía, sino que además he hablado con mucha gente que sabe de mercados y que lleva mucho tiempo en mercados, y casi todos estamos en la misma onda, ¿no? En cuanto a esto. Lo que sí que, como mínimo, sí que te puedo decir, Luis, que los índices están carísimos. Y cuando los índices han cotizado estos múltiplos de beneficios, que es si tenemos en cuenta los beneficios empresariales actuales, como bien has dicho, es un PER 22, si tenemos en cuenta los esperados, estamos también en PER 22 prácticamente, y si tenemos en cuenta los que ajustan por ciclo de los 10 años anteriores, estamos en un PER 35. Siempre que el Standard & Poor's 500 ha cotizado estos niveles, Luis, los 10 siguientes años el S&P 500 lo ha hecho mal o muy mal, estadísticamente, y es normal. Si tú te compras un piso en la Castellana de 100 metros cuadrados a 3 millones de euros, pues la probabilidad de que pierdas es muchísimo más, o no hagas nada, es muchísimo más grande de que ganes dinero, ¿no? Desde luego. Otro asunto importante, yo creo que también que viene a colación con esto que estábamos comentando, sobre todo al principio. Leo también en prensa, el dólar roza el sorpaso al euro a días de la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos. El billete verde se ve beneficiado por las expectativas de menos bajadas de tipos de interés. ¿Se ha fortalecido el dólar frente al euro? ¿Cómo nos deja esto en materia de competitividad? Bueno, yo creo que no se ha fortalecido demasiado el dólar. Lo que creo es que se ha debilitado mucho el euro, y porque si el dólar se fortaleciera ya estaría cotizando por debajo de la par, ¿no? Y además los americanos están intentando que no se fortalezca demasiado, porque un dólar muy, muy, muy fuerte no beneficia en absoluto ni a Estados Unidos ni al crecimiento mundial. De hecho, es lo que se denomina que podría hacer quebrar al dólar. Fíjate, paradójicamente lo que dice es que el dólar podría morir de éxito, ¿no? Un dólar muy fuerte no conviene a ninguna de las partes, ¿no? Entonces, pero aún así, claro, el euro está tan débil que parece que se está fortaleciendo el dólar. No obstante, el dólar sí que se ha apreciado con el resto de divisas mundiales, pero yo no creo que haya una asignación del mercado por parte del carry trade, en tanto en cuanto el mercado piensa, bueno, vamos a ver a qué velocidad bajan los tipos de interés Estados Unidos, a qué velocidad lo hace Europa, y en función de eso pues nos endeudamos más en una divisa e invertimos más en la otra. Yo lo que creo que está pasando es que el mercado está descontando que Estados Unidos va a volver a generar inflación, y probablemente esa inflación sea exportada al exterior, con lo cual el resto de divisas sufrirán mucho más que el dólar, que contra el único activo que va a sufrir es contra bienes y servicios, y sobre todo contra el oro, ¿no? Entonces, lo que creo es que el dólar a largo plazo va a seguir en estos niveles, o se va a apreciar incluso más contra el euro, porque no doy un duro por el euro. Sin embargo, sí que puede ser que en el corto plazo pues haya repuntes del euro y lo veamos en 1,05, 1,06 en lugar de irse a la paridad, pero a largo plazo la apuesta clara es por el dólar y no por el euro, ¿no? ¿Y por el oro? Bueno, por el oro ya sabes cuál es, en este programa ya conocéis todos cuál es mi opinión, ¿no? Yo creo que vamos a ver el oro
por encima de $3.000 rápidamente. Es verdad que ahora se ha tomado un ligero descanso, pero está aguantando bastante bien un escenario que cualquiera que tenga un poco de digamos, profundidad es capaz de leer. Hemos visto un gobierno que en principio podría significar jaque al oro, en tanto en cuanto pues son personas más liberales, más racionales, menos amantes del gasto público, pero aún así el oro ha sido capaz de aguantar estos niveles y ahora mismo está a un 2% de su máximo histórico, y en máximos históricos de prácticamente máximo histórico con respecto al dólar, y en máximos históricos con respecto al resto de divisas, con respecto al euro, con respecto casi a la libra, con respecto a la rupia. O sea, el oro yo creo que es uno de los activos más importantes en los próximos 5 años, y que creo que probablemente estemos al inicio de una tercera ola o digamos onda alcista, ¿no? Sí, como tuvimos en el año 1971 y como tuvimos en el año 2000, ¿no? Edad dorada y nunca mejor dicho. Bueno, pues oye, ya aprovechamos. Creo que está teniendo un éxito enorme el curso que estás desarrollando en La Cuadrilla, en esta comunidad de amigos de Tu Dinero Nunca Duerme. La Cuadrilla de Tu Dinero, un curso de especialista en bolsa en oro, para conocer todos los extremos de la tesis del oro y también cómo operarlo, ¿no? Cómo adquirirlo, cómo comprarlo o cómo operar con él. Sí, es un curso que además me ha llevado muchísimo tiempo, más de 10 horas de grabación y un montón de volver a grabar, porque yo soy muy perfeccionista, y luego las slides, que pues he hecho más de 300 slides, o sea que todo el que haga el curso va a tener un antes y un después con respecto a sus conocimientos del oro. Me consta que está funcionando francamente bien, así que te doy la enhorabuena y animo a todos aquellos que quieran conocer más en profundidad la tesis de este activo y además quieran ser expertos a la hora de poder utilizarlo, pues puedan hacerse este curso en lacuadrillatudinero.com, ahí lo encuentran. Gustavo, muchas gracias, como siempre, por atendernos, y estaremos muy pendientes de lo que van haciendo los mercados. La semana que viene de seguro vuelvo a contar contigo. Vale, un abrazo, Luis. Un abrazo muy fuerte. Y enseguida nos vamos a ir al boletín de la 1. Son las 12:58 de la mañana, las 11:58 en Canarias. Insisto, vamos a irnos enseguida al boletín informativo de la 1, a los servicios informativos de radio, pero antes les cuento ese dato que les comentaba anteriormente, que hemos conocido por completo en el día de hoy. La inflación de la eurozona subió al 2,4% en el cierre de 2024, empujada fundamentalmente por los servicios y la energía. La tasa de inflación subyacente se mantuvo en el 2,7% según los datos confirmados por Eurostat. Estos son los datos de inflación, en este caso sobre la Unión Europea, uno de los datos que más estaba esperando el mercado en el día de hoy, que como vemos lo ha cogido como un dato positivo, entre otras cosas porque aunque sube no lo hace de una manera de momento alarmante, aunque como siempre recordamos la inflación se suma a la anterior, con lo cual lo que hacemos es seguir pagando las cosas más caras, o lo que es lo mismo, cada vez nuestro dinero vale menos, que es el auténtico drama. Nos vamos a los servicios informativos de radio, boletín de la 1, y volvemos con la mentira económica del día y después el avance de Tu Dinero Nunca Duerme. Con Luis Fernando Quintero, que es un servidor, y Beatriz García. ¿Qué tal, jefa de Libre Mercado? ¿Cómo estás? Hola de nuevo. Sí. Y hoy es un día importante porque es viernes, y como todos los viernes contamos con Beatriz García para que nos ilustre sobre las mentiras económicas que nos está dejando este gobierno. Dirán ustedes, ¿y solo le ponen a Bea los viernes para que hable de las mentiras del gobierno? Si podría tener 3 secciones diarias y todavía se quedaría corta. Bueno, completamente. Pues sí, pero tenemos más cosas que contar, pero aún así todos los viernes aquí, mentira económica. Beatriz, ¿y de qué ha mentido el gobierno esta semana? Bueno, pues vamos a desgranar el asunto del SMI. Está Yolanda Díaz muy interesada en vender en 2025 otra enésima subida del salario mínimo, pero la verdad lo que hay que recordar y contarle a la gente es que esto es una especie de economía circular, o sea, economía circular a nivel estatal. Yo hago una medida, la pruebo a bombo y platillo y me llevo la mitad.
Claro. por otro lado. Entonces, lo hemos visto con las pensiones, que la nueva subida de las pensiones de 2025, en muchos casos, los jubilados van a tener que pagar un IRPF importante en casos en los que el gobierno presume de subirles la pensión en 400 euros al año y Hacienda se queda con 200 por la subida del IRPF, pues con el salario mínimo parece que va a pasar algo parecido. Siempre se han subido los mínimos exentos del IRPF cuando el gobierno subía el SMI, pero ahora parece que Hacienda se lo está pensando. No parece que María Jesús Montero esté muy dispuesta a aliviar a los beneficiarios del SMI, y eso pues les puede dar una desagradable sorpresa si su empresa se ve forzada a subirles el salario. Yolanda Díaz ha presentado su plan y su propuesta del comité de expertos. Comité de expertos, hay que decir, comité de amigos, contratados por ella. Sí, claro, y podríamos justo la dan decir. la razón. Fíjate que en el documento, ya lo hablaremos la semana que viene, pero en el documento hay hasta puntos donde no la dan dando la razón, que dices, pero bueno, si les ha contratado usted, señora ministra, ¿cómo tiene que ser la realidad laboral que hasta los propios expertos de Yolanda Díaz dan avisos? Hombre, es que si por algo se caracteriza este gobierno es porque pone y quita a expertos de sus distintos comités en función de si les dan o no les dan la razón a lo que ellos quieren que les den. Y si hay alguno que no le da la razón, dirá que no es vinculante su comité de expertos y no le harán ni caso, que es lo que ha sucedido en otras ocasiones. Pero es muy importante lo que estás contando, porque en el momento en el que se anunció esta subida, hay que decir, de nuevo unilateral, únicamente comentada con los sindicatos del salario mínimo interprofesional, esta nueva subida ha venido acompañada por las informaciones que, como Libre Mercado, estaban señalando que, ojo, no se ha subido el mínimo exento, por lo tanto, aquellas personas que se vean afectadas por esta subida del salario mínimo interprofesional van a tener que tributar por IRPF por esta subida también, y esto va a implicar que van a tener que empezar a pagarle la cuota a Hacienda. Si la agencia tributaria, si la Hacienda Pública Española estuviera segura de que eso lo iba a modificar a posteriori para que el salario mínimo interprofesional siguiera viéndose exento de tributación, pues automáticamente hubiera salido a la palestra, se hubiera enviado un comunicado, hubiera convocado una conferencia de prensa a la señora Montero para decir: no se preocupen ustedes, como siempre hemos hecho, en esta ocasión no será distinta y también subiremos el mínimo exento. Pero es que es muy jugoso el hecho de empezar a cobrar de una bolsa de trabajadores que cada vez es más extensa, porque hay que decirlo, el salario modal en España es prácticamente el salario mínimo interprofesional. Claro, si de esa bolsa cada vez mayor, más creciente de trabajadores, empiezas a cobrarles impuestos, pues claro, el incremento para las arcas públicas es muy notable. Un incremento de recaudación tributaria que a un ejecutivo que está viviendo únicamente de la explotación del gasto público, pues no es baladí. El crecimiento, los datos que, como has contado tú muy bien en muchas ocasiones en Libre Mercado durante estos años, la explicación del crecimiento del PIB del que presume el Ejecutivo viene precisamente de la puesta en marcha de gasto público, del empleo público que se crea, sí, y del incremento de gasto público que año tras año está haciendo el Ejecutivo, endeudándonos cada vez más a medida que sigue cosechando récords de recaudación. Pero claro, en algún momento la gallina a los huevos de oro la terminas de matar, ¿no? Y en este caso, pues parece que el Ejecutivo se está pensando si le sale más rentable de nuevo poner el mínimo exento en el salario mínimo interprofesional, o bien sacarles del mínimo exento y a aquellas personas a quienes se les suba ese salario mínimo en virtud de la subida última aprobada por el Gobierno, empezar a recaudarles a ese colectivo también. Sí, y fíjate lo que comentas del IRPF y esa gallina de los huevos de oro. La verdad que en IRPF vemos los últimos datos de la agencia tributaria que van hasta noviembre y vemos que el Gobierno ha conseguido recaudar más de 121.000 millones de euros solo en IRPF, este impuesto estrella de Hacienda,
por el que más recauda y el que, vamos, le está dando a María Jesús Montero numerosas alegrías año a año, anotándose récord de recaudación. Son más de 8.000 millones de euros que en 2023, gracias a políticas extractivas de este gobierno, como no deflactar el IRPF en medio de una tormenta inflacionista de la que todavía no nos hemos recuperado ni nos vamos a recuperar, porque vamos a salir de esta crisis, pero más pobres. Eso es algo que es inevitable y que le va a pasar al 100% de la población. Y para ver un ejemplo de cómo quedaría el salario mínimo si María Jesús Montero no toca el mínimo exento, Yolanda Díaz consigue esos 50 euritos, que no es más que limosna. O sea, tú no le vas a arreglar la vida a ninguna familia por obligar a su empresa a pagarle 50 euros al mes. No va a salir ni de la pobreza, ni va a ganar el poder adquisitivo que ha perdido durante todos estos años. Esto solamente es un espejismo y nada más que marketing político al más puro estilo socialista. Pero vamos a ver, por ejemplo, si el SMI se incrementara a esos 1.184 que quiere Yolanda Díaz, esos 1.184 euros al mes, fíjate tú qué riqueza, o sea, qué de cosas se pueden hacer con menos de 1.200 euros al mes. Bueno, pues esto en 14 pagas se nos va a 16.576 euros. 16.576 euros. Esto, como superan 700 euros el mínimo exento que tenemos aquí, ¿qué pasa con esa diferencia? Pues que es que de esos 700 euros que te van a subir, vas a tener que pagar, pues entre 250 a 300 euros en IRPF. Es que estamos viendo que la subida va a superar el 40% en lo que tienes que pagar en IRPF. Es que más del 40% de la subida del SMI se lo va a quedar Hacienda si María Jesús Montero no modifica ningún plan. O sea, esto es una auténtica tomadura de pelo para todas las personas que estén celebrando o que estén contentas porque el gobierno les va a subir el SMI, y un reflejo de que, como las rentas altas están completamente exprimidas, ya parece que no dan más de sí, ahora vamos a por los más pobres, a la base del impuesto. Y hay más detalles porque se está hablando mucho del mínimo exento, pero a mí también me gustaría pararme en lo que le cuesta a una empresa subir esos 50 euros, porque no son 50 euros lo que les cuesta a los empresarios pagar ese SMI. Ha hecho cálculos de PYME, y es que para que el empresario cobre 50 euros más, para que la empresa pague esos 50 euros más, tiene que gastarse 80 euros. Claro. Esos son cálculos de los empresarios, porque tienes que pagar más cotizaciones a la Seguridad Social. Y bueno, pues en CEPIME han publicado una tabla con el coste salarial mensual de todas las rentas para los salarios mínimos. A eso súmale el mecanismo de equidad intergeneracional, que esto también es una subida que tendrán que afrontar, ya han tenido que afrontar en las nóminas de enero todas las empresas, una subida del 0,8% extra. Esto es otro regalito de José Luis Escrivá. Entonces es que se nos van las cifras, y los costes fijos y los costes laborales unitarios de los empresarios están también en niveles completamente insoportables. Y si a eso le sumamos la reducción forzosa de la jornada laboral, que también es una subida de los costes, que ahora tú como empresario tienes que soportar un coste extra porque tu empleado se va a ir media hora antes a casa, o la que sea, que todavía no han fijado ninguna fecha, pero simplemente le tienes que pagar lo mismo por menos horas. Y luego encima, si cobraba el SMI, le tienes que pagar más. Luego también Yolanda Díaz a lo largo del 2025 va a intentar encarecer los despidos. Pues otro golpe más al empresario. Esto es una asfixia total, que va desde el primer trabajador, desde el peón, que va a ser el que cobre el SMI y al que María Jesús Montero de momento no le va a ajustar el mínimo exento, hasta toda la cadena de valor de las empresas, todo aquel que cobre una nómina
va a tener que pagar más en IRPF, no le van a deflactar la tarifa y el empresario va a tener que soportar más costes. O sea, esto es un expolio en toda regla. Y luego nos preguntaremos por qué las empresas que tienen posibilidad se van a Tánger, por qué las empresas que tienen posibilidad se van a Irlanda, por qué cada vez atraemos menos compañías, menos talento, menos inversión, menos dinamismo empresarial, por qué cada vez se emplea menos, por qué cada vez le cuesta más a las empresas poder competir. Bueno, pues por todo esto, esta regulación, esta sobreregulación, este mantra de que si lo regulo y lo pongo en el BOE ya se puede hacer y no tiene ningún tipo de coste, bueno, pues sí lo tiene y lo estamos viendo. Y de nuevo también es de agradecer que desde Libre Mercado Beatriz García pues nos ponga encima delante de los ojos la realidad sobre las mentiras, en este caso, del gobierno. Bueno, pues Bea, seguiremos muy pendientes a ver si finalmente la agencia tributaria mantiene o no los impuestos sobre esta parte, si anuncia que al final lo quita, pero tal y como está a día de hoy, va a ser una manera de coger a todo el colectivo de salario mínimo y meterse un buen dinero en el bolsillo. Digo, las arcas del Estado, no los trabajadores que vayan a cobrar ese SMI. Efectivamente, veremos. Pues nada, Beatriz, oye, buen fin de semana. Igualmente, nos vemos a aquí el todos. lunes. Hasta el lunes. Y encaramos ya la recta final del programa de hoy, viernes, luego tendremos por delante el fin de semana. ¿Y a quién hay que escuchar el fin de semana en Es Radio? A Manuel Llamas y La Trinchera. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué tal? Muy buenas, amigo, ¿cómo estás? Vengo de curiosearte y ver que estabas ahí preparando cositas para el fin de semana interesantes, de las que hay que tomar papel y boli para ir apuntando. Siempre hay que estar pendientes de la actualidad y esta semana en este país llamado España, pues la verdad es que no ha faltado. No faltan sorpresas, no faltan noticias, algunas positivas y otras muchas negativas, por desgracia. Bueno, aquí hemos contado muchas de ellas con ánimo de lucro, sobre todo las que tienen que ver con el ámbito económico, pero tú y yo estamos hoy aquí para otra cosa. Y sí, a estas horas, hoy, ¿qué te parece si hablamos del programón que hemos preparado en Tu Dinero Nunca Duerme para este domingo? Recordemos, Tu Dinero Nunca Duerme los domingos de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio, en el 99.1, también en el 105.7 como con ánimo de lucro y por streaming de la radio, por YouTube, luego quedará el programa en podcast y en el YouTube, es decir, por todos los sitios tierra, mar y aire pueden encontrar Tu Dinero Nunca Duerme. Vamos a hablar de gestoras boutique, en concreto de una, de Avantage Capital, y además lo vamos a hacer con su CEO, fundador y director de inversiones, Juan Gómez Bada. Pues sí, efectivamente, Avantage Capital, un fondo de autor, un fondo boutique. Contamos con su CEO y con su director de inversiones, que es Juan Gómez Bada, para profundizar en cuáles son las estrategias de inversión que tiene esta gestora, que por cierto es una gestora una serie de fondos que han obtenido una rentabilidad muy sustancial, muy significativa en los últimos años. Y vamos a hablar de algo esencial dentro del ámbito de la inversión, que es el skin in the game, jugarte la piel. Pero ¿y esto en qué se traduce? Siempre decimos, Luis Fernando, la importancia de los incentivos en todos los ámbitos de la vida y también en el ámbito profesional. Si los incentivos son correctos, los resultados serán positivos. Si los incentivos son incorrectos, muy posiblemente los resultados serán negativos. Y en el ámbito de la inversión, ¿qué tiene que ver esto del skin in the game? ¿En qué consiste? Pues básicamente que son gestores que manejan tu dinero, gestionan tu dinero, invierten por ti, pero, cuidado, no solo gestionan tu dinero, también gestionan su dinero. Es decir, esto como si tú acudes a un restaurante y el chef resulta que en lugar de comer en su propio restaurante, se va al restaurante de enfrente a comer. Caray, a ti te extrañaría, ¿no? Una señal dudosa, esa de que, caray, el que hace la comida no se atreve a comer su propia comida. ¿Qué pasa aquí? Algo no funciona. Pues bien, en el caso de la inversión sucede exactamente lo mismo. Estamos hablando de gestores, como esta que vamos a tener este domingo en nuestro programa, que tiene un compromiso frente a sus partícipes y se compromete ante notario a invertir más del 50% de su patrimonio en los fondos que él mismo gestiona. ¿Y aquí cuál es el incentivo? El incentivo es que se está jugando su propio dinero, por lo tanto es el primer interesado en que las inversiones
a medio o largo plazo sean provechosas, sean positivas. Es muy importante, ya no solo desde el punto de vista del gestor, sino que es algo que te demuestra en muchas ocasiones cuáles son los pasos que tienes que dar o cuál es la decisión correcta. Me explico. Lo hemos explicado muchísimas veces. ¿Cuántas veces muchos de nuestros oyentes no habrán tenido la llamada o la sugerencia de su comercial del banco de: oye, Pepito, tengo un producto maravilloso. Este dinerito que tienes aquí, que cobraste, ya hemos visto que cobraste tu última extraordinaria, o has cobrado el bonus de este año, oye, que fíjate los productos que tengo encima de la mesa. ¿Qué problema tiene ese comercial cuando te está explicando las bondades del producto y de repente la persona que tiene delante le hace la siguiente pregunta? Manuel, a ver, Paquito, comercial de la entidad que me estás ofreciendo este producto, ¿cuánto de tu patrimonio tienes invertido en este producto que me quieres vender? Y en la mayoría de veces, por no decir en el 100% de las ocasiones, ese comercial te dirá que cero, que no tiene absolutamente nada de su dinero puesto ahí en ese producto. Momento en el cual tú te levantes y dices: pues muchas gracias, pero no gracias. Y no lo hacen a mala fe. Al final, los comerciales de los bancos son empleados de los propios bancos y tienen sus objetivos comerciales y tienen sus órdenes comerciales de los productos que tienen que vender en cada momento. Es así, o sea, es como, pues eso lo decías, pues el pescadero, si es un empleado, pues hoy te toca vender boquerones y merluza, mañana te tocará pulpo y yo qué sé, y pijotas. Se dedican a vender y se es su dedican a trabajo. vender y es su trabajo y lo tienen que hacer bien. Pero sí es cierto que si el producto es tan bueno como te están diciendo, al menos en ellos, el momento en que le han pasado la ficha del producto, se habrá podido interesar para sus propias inversiones. Esto con los gestores sucede. Y hay una cosa que algunos no conocen, Manuel, y es que en la gran industria, sobre todo en la industria de la distribución de fondos, los grandes bancos, existe por mandato en muchas de estas entidades que los gestores a los que se les encarga la puesta en marcha de un fondo, la selección de acciones para construir un fondo, muchos de ellos tienen por mandato la prohibición de invertir en su propio vehículo, porque se entiende que si invierten en ese vehículo y al mismo tiempo tienen acciones de ese vehículo por otro lado, con su actividad dentro de ese fondo pueden alterar los precios de otras acciones para beneficio propio, con lo cual lo que hacen es les evitan cualquier tipo de problema y por estatuto se les prohíbe participar. Pero esto es, como decías tú, confundir la alineación de intereses. Oye, si yo sé que el gestor que está gestionando mi patrimonio, y además lo sé porque lo ha escrito ante notario y tiene el documento notarial puesto en la página web y lo puedo comprobar, si sé que ese gestor, si lo hace mal y pierde dinero, el primero que va a perder dinero es él, pues oye, ya sé que tendrá más talento o menos talento, será mejor o peor, pero que va a poner toda la carne en el asador para tener los mejores resultados, eso es manifiesto, vamos. Se está jugando la piel, se está jugando su patrimonio junto con el resto de sus partícipes. Por lo tanto, hay una alineación de intereses, que es de lo que estamos hablando. Skin in the game, alineación de intereses. Eso es un incentivo, por lo tanto, correcto, que el gestor de tu patrimonio, el gestor de tus inversiones, también participe de su propia gestión, aportando su propio capital, su propio dinero, el suyo y normalmente también el de sus familiares y amigos y entorno más cercano. Pero atención, porque Juan Gómez Bada, de Avantas Capital, no solo tiene un compromiso ante notario de invertir más del 50% de su patrimonio en sus fondos, en Avantas Fund, sino que también, y esto es algo también muy importante, se centra en aquellas empresas cuyos principales gestores, cuyos principales directivos también se juegan su patrimonio. Es decir, empresas fundamentalmente familiares que son fundadas por un empresario y que por lo tanto el que dirige la compañía, el principal directivo, el principal consejero, es el dueño de la compañía. Y esto también es muy importante porque no es lo mismo tener una empresa gestionada por un directivo que está pensando a corto plazo únicamente con el incentivo de cobrar el bonus si tiene muy buenos resultados a corto plazo en un trimestre o en un año, que el hecho de que sea el empresario y fundador de la compañía el que dirigiendo esa compañía sea también el dueño, porque lógicamente su objetivo va a ser
que la compañía sobreviva a largo plazo. Y por lo tanto, no solo sobreviva a largo plazo, sino que además va a tener mucho cuidado y va a tener mucha atención a remunerar convenientemente o a favorecer convenientemente a los accionistas de esa compañía. ¿Por qué? Porque él es el principal accionista y por lo tanto, si a los accionistas les va bien, a él le va a ir bien. Pues bien, Juan Gómez Bada nos va a explicar las ventajas, las características propias de las compañías en las que invierte, en donde el principal directivo es también uno de los principales accionistas de la empresa. Porque muchas de las compañías que forman parte de los fondos de Avantage tiene precisamente esta característica. Dueños de empresas que al mismo tiempo están gestionando su propia empresa. Yo creo que además podemos tirar un poco Hay muchos casos, además. de picaresca y tratar de pedirle a Juan que nos explique algunas de las tesis que tiene. Ya estuvo con nosotros en la temporada pasada y nos habló de Tesla. Acuérdate, además fue un programa muy comentado y gustó mucho porque nos habló de una tesis que despierta además mucha polémica. Hay grandes haters y grandes lovers de Tesla, pero tiene otras. Ojo que tiene a Netflix, ¿eh? Tiene a Netflix. En su día invirtió en Grifols y cuando dejó de invertir escribió por qué ya no invertía en Grifols. Ojo, que tiene algunas tesis ahí que pueden ser muy curiosas. Pues fíjate, efectivamente está la tesis de Netflix, también fundador y principal directivo de esta compañía, que ahora está en casi todas las casas de España. Está el caso también de Renta 4, un banco que funciona francamente bien. Y que está precisamente enfocado al ámbito de la inversión. Comentas también el caso de Grifols, la familia Grifols, que es propietaria de esta compañía y que hace muy poco tiempo pues fue objeto de un escándalo por las dudas despertadas por un fondo que ponía en duda alguna de las cuentas. Es decir, y también el caso, por ejemplo, que aunque ahora mismo no está en la cartera de Avantage, sí estuvo en su día, que es el caso de Inditex, donde precisamente Amancio Ortega, fundador y principal directivo, también es el dueño de la compañía y ahora se lo ha dejado en herencia a una de sus hijas, a Marta Ortega. Bueno, pues de todas estas tesis también le vamos a preguntar a Juan Gómez Bada. Ya lo saben, Manuel Llamas, Domingo Soriano, Luis Alberto Iglesias, Juan Gómez Bada y un servidor. Les esperamos el domingo de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de Es Radio, con tu dinero nunca duerme. Y aquí en Con Ánimo de Lucro terminamos. Nos vemos el lunes. Pasen un buen fin de semana en compañía de Manuel Llamas. Ya lo saben, no le dejen. Hasta luego, Manolo. Hasta luego.